Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado por la tarde, los sábados de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben. Estamos en el 103.3 de FM en el cuadrante de su radio o en el 970 de AM, en un programa que se transmite a muchísimas ciudades del interior de nuestra patria, cada vez a más afortunadamente, aunque todavía faltan, y tengo por ahí comentarios quejándose que no llega a todo el territorio nacional. Bueno, ya estaremos pronto seguramente, pero sin embargo pueden ustedes también sintonizarnos por internet en la página www.radioformula.com.mx, donde ahí también estamos. Este es un programa grabado con anterioridad. No ceja la pandemia todavía, estamos en estas condiciones todavía difíciles sanitarias, pero sin embargo aquí estamos con todo gusto. Y esto sí, me permite responder de inmediato sus comentarios, sus amables peticiones, sus quejas también, por supuesto, que tengan ustedes a bien formularme, ya sea a mi correo personal, villalpandohistoriador@gmail.com, o bien a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Aquí estamos a sus órdenes, listos para empezar una emisión más, y si ustedes lo disponen, vamos a iniciar. Pues bien, en este año de 2021, como ustedes han podido percatarse conmigo al mismo tiempo, estamos llenos de efemérides, y algunas de ellas debo comentarlas de manera atrasada, que ocurrieron en el pasado febrero, y que sin embargo, como dedicamos aquel mes al acontecimiento históricamente muy relevante de los inicios del proceso de consumación de independencia, no nos fue posible tratarlos en su oportunidad, porque este programa es de 1 hora a la semana. A veces desearía yo que tuviésemos mucho más tiempo, o mucho más días, o mucho más horas, no lo sé. A veces sí, los temas se quedan en el tintero radiofónico y, pues, con atraso, me veo obligado a hablar de ellos. Así sucedió hace 8 días, como ustedes lo recordarán, en que recordábamos la muerte del general Vicente Guerrero, ocurrida un 14 de febrero de 1831. Bueno, el día de hoy vamos a entrar también a otro tema que ocurrió en un febrero, pero de 1931, es decir, hace exactamente 90 años, el día 11 de febrero para mayor precisión, y que ocurrió no en México, sino en la ciudad de París, capital de Francia. Ya lo anuncié y ustedes saben a qué me refiero, a la muerte trágica, al suicidio de aquella mujer famosísima, Antonieta Rivas Mercado. Este es un programa que tiene ribetes también especiales, así como el de hace 8 días era una especie de criminalística radiofónica. Hoy tenemos que entrar a un tema que tiene mucho que ver con la psicología histórica de los personajes, tema en el cual, pues obvio, no soy experto, pero sin embargo, daré mi opinión exponiendo simple y sencillamente los hechos y utilizando las fuentes disponibles. Este acontecimiento, que fue una noticia que impactó a México entero y también a Francia y a buena parte de Europa, por el suicidio de Antonieta Rivas Mercado, por las condiciones de su muerte, por el lugar en donde ella tomó la determinación de matarse, pues levantó revuelo, provocó comentarios, hizo pues que aquello fuera, repito, la nota informativa de su momento. Todos sabemos cuál es el hecho en sí, que Antonieta Rivas Mercado resolvió suicidarse, pegándose un tiro, dándose un disparo en el corazón, en el interior de la Catedral de Notre Dame, allá en París, en Francia, cuando ella decidió sentarse en la primera fila, hasta el frente,
como ella misma lo dijo en su carta póstuma, mirando de frente a Jesús crucificado. Una vez allí, se acomodó, sacó de su bolsa la pequeña pistola que llevaba, la acomodó en su pecho, apretó el gatillo y la bala, según se determinó después en autopsia, le destrozó el corazón. Este es el hecho objetivo que todos sabemos y que, insisto, despertó una ola de comentarios en México particularmente. La noticia fue todo un escándalo porque ella era precisamente una mujer muy, pero muy conocida. Naturalmente, también se dio a conocer la circunstancia de que después de su fallecimiento, cuando fue trasladada al hospital, a la morgue más cercana, el Hotel de Dieu, que se encuentra casi enfrente de la Catedral de Notre Dame, allá en París, allí fueron a identificar, a reconocer y a recoger el cadáver el cónsul de México en aquella capital, Arturo Pani, y también José Vasconcelos, este famosísimo personaje de nuestra historia, que además este año va a ser protagonista de varios programas. José Vasconcelos se encontraba en París, y ellos dos, Arturo Pani y el propio Vasconcelos, son quienes identifican el cadáver, quienes lo recogen y quienes le dan sepultura en el cementerio parisino de Taisse, allá en la capital de Francia. También Arturo Pani, de común acuerdo con José Vasconcelos, quien el propio Pani sabía que tenía amistad con Antonieta Rivas Mercado, todo el mundo sabía lo demás, que ahorita entraremos a detalle, que eran algo más que amigos, pero fingiendo un poquito demencia y con la cortesía propia del momento tan luctuoso que estaban viviendo todos ellos, cuando tuvieron que declarar ante la policía francesa, ante la Sûreté, las razones que podrían haber inducido a esta mujer mexicana, Antonieta Rivas Mercado, a suicidarse, los dos se pusieron de acuerdo y dijeron que se trató seguramente de un trastorno mental transitorio debido y provocado por los problemas maritales, por los problemas legales que ella tenía con su esposo, Albert Blair, sobre todo por la custodia de su pequeño hijo Donald. Problemas gravísimos que además implicaban una serie de desavenencias en lo económico, porque Antonieta, que había sido muy pero muy rica, se había desprendido, a veces generosamente y a veces tontamente, de su fortuna. Había pues muchísimos problemas legales en su entorno, particularmente, repito, los derivados de la custodia de su primer hijo, de su único hijo en realidad, Donald, de los problemas también de las demandas de su marido, que la acusaba de todo, de adúltera naturalmente, y por la situación económica atroz que estaba viviendo. Trastorno mental transitorio. Esto fue lo que indicó tanto el cónsul Arturo Pani como José Vasconcelos a los inspectores de la Sûreté, la policía francesa. Esta es la historia que trascendió, la historia que se dio a conocer, pero en ella subyace algo que todo mundo sabía, algo que estaba enterado todo mexicano de aquel tiempo, por lo menos los que leían periódicos, los que sabían un poco de política, de cultura, que había un romance extramarital entre el propio José Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado. Eran amantes, pues, parecido con toda claridad y con respeto a si hay menores que me estén escuchando. Es una relación tormentosa, además. Una relación difícil, compleja, que, entre otras causas, puede haber también sido factor clave para que ella, Antonieta, decidiera quitarse la vida. Pero no vamos a entrar en especulación. Miren, para poder hablar de este tema, creo que la mejor manera de hacerlo es recurrir directamente a los testimonios de los dos protagonistas. José Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado
Los dos, ambos, nos legaron de su puño y letra muchas de las circunstancias narradas por ellos mismos que van a conducir a este momento tremendo, determinante del suicidio de ella en la Catedral de Notre Dame. Aunque parezca curioso, ella, todavía el día que se suicida, escribió cartas, anotó cuestiones en su diario, y tenemos afortunadamente sus cartas completas que han sido publicadas. Tenemos también afortunadamente su diario, que también ha sido publicado. Y en ellos, repito, casi minutos antes de quitarse la vida, todavía seguía escribiendo y anotando sus reflexiones, pensamientos. Y ahí dice cosas muy interesantes que ahorita vamos a ir viendo. Estos documentos fundamentales, repito, de la mano de Antonieta Rivas Mercado, nos permiten ver, asomarnos al interior de su alma, pero también nos permiten entender buena parte de esta disyuntiva terrible en que se hallaba para tener que quitarse la vida. Y lo mismo hizo José Vasconcelos. También escribió a detalle las circunstancias en las que ocurrieron los hechos en sus propias memorias. Ustedes recuerdan, ya habrán visto y saben que Vasconcelos escribió muchos libros, entre ellos sus maravillosas memorias que están publicadas en 4 o 5 tomos según se le considera al último tomo, y que llevan el nombre primero de Ulises Criollo. Luego enseguida tenemos también, por supuesto, La Tormenta, El Desastre, y en el 4º tomo, El Proconsulado, así se llama, El Proconsulado, da cuenta muy precisa del encuentro y de las condiciones y circunstancias que conducen a la muerte de Antonieta Rivas Mercado, incluyendo su propia visión de los hechos, su propia narrativa, los problemas que tuvo con ella cuando se encontraron en París y las determinaciones que ella decidió, tomó, resolvió, y lo que hizo él, por cierto, una vez que se enteró de la muerte de Antonieta. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana. Un programa que estamos dedicando, como ustedes ya perfectamente se percataron, a recordar que el día 11 de febrero, pero de 1931, hace poquito más de 90 años, en la Catedral de Notre Dame, allá en París, la capital de Francia, se quitó la vida, de una manera muy dramática, una mexicana, Antonieta Rivas Mercado. Estamos examinando lo que hay en torno a este trágico suceso, en el que interviene también de manera determinante y fundamental como protagonista, no del suicidio, pero sí de las circunstancias, otro mexicano más también muy famoso, José Vasconcelos. El día de hoy estamos entrando en los terrenos de la historia privada, de lo que podría llamarse el derecho a esta privacidad de la intimidad de la vida de los personajes históricos, apartándonos naturalmente de su fama pública, que en ambos es importantísima y muy grande, ¿eh? Hoy estamos tratando de hacer un lado, sin desconocer, por supuesto, los méritos públicos, insisto, tanto de Antonieta Rivas Mercado como de José Vasconcelos, que los tienen, ¿eh? Y muchísimos. Sobre todo cobran relevancia en la actualidad, mucho, porque los dos son ejemplos pioneros de lo que sería el desarrollo cada uno de sus propios campos de actuación. Antonieta Rivas Mercado, y simplemente para destacarlo, es quizás una de las primeras promotoras del feminismo en México, de la participación activa de la mujer en la cultura y en la política. Indudablemente ella lo fue. Es una mujer que, desde muy joven, gracias también a que tiene bienes de fortuna abundantes, es mecenas, protectora, apoya a jóvenes poetas y dramaturgos, les da becas, los ayuda a fundar lo que se va a llamar el grupo Ulises, que inclusive publicarán una revista
que construirán y rentarán un teatro para representar obras dramáticas, y un grupo que está formado por grandes intelectuales mexicanos que recibieron de Antonieta ayuda económica, como Salvador Novo, Gilberto Owen, Javier Villaurrutia, Bernardo Ortiz de Montellano, todos estos hombres que formaban parte también del grupo Contemporáneos, que todos hemos oído hablar de ellos, también decidieron integrarse en un pequeño cenáculo ya un poco más reducido para fomentar el teatro mexicano. Y Antonieta fue fundamental porque ella era la mecenas, la patrocinadora. También, amante de la música, otorgó grandes recursos y grandes cantidades para ayudar a fundar a la Orquesta Sinfónica de México y a su primer director, aquel músico maravilloso, importantísimo en nuestra historia musical, que es Carlos Chávez. Es una mujer, pues, activa promotora de la cultura, inclusive llega a ella a escribir textos para publicar en la revista que este grupo participaba, y también va a incursionar en la política. Se convertirá en una decidida colaboradora del propio José Vasconcelos en la campaña de 1929, cuando don José aspiraba a la presidencia de la República. Ella lo va a acompañar. Va a presenciar todo el trajín y el trayecto de la campaña democrática por todo el país, y sobre todo, también hay que decirlo, va a aportar grandes sumas de dinero. Porque recuerden que en aquel tiempo no había financiamiento oficial para los partidos políticos, y pues los candidatos tenían que rascarse, los de oposición, claro, con sus propias uñas. Recordemos que en esa campaña José Vasconcelos se va a enfrentar a un personaje desconocido, a Pascual Ortiz Rubio, y sin embargo va a perder la elección, dando origen a este famoso mito del fraude, el primer fraude electoral de nuestra historia del siglo XX, aunque hoy sabemos que no es para tanto porque ya el gran historiador Javier García Diego ha demostrado que no hay tal fraude. Simplemente Vasconcelos se vio imposibilitado por falta de recursos de enfrentar la gran maquinaria electoral del Estado mexicano, y sí, tuvo efecto entre los jóvenes, pero entre los jóvenes urbanos que estudiaban. A la demás gente no le importaba mucho Vasconcelos, es la verdad de las cosas. Pero bueno, ya de la campaña de 1929 se ha hecho todo un mito, y ahí está Antonieta Rivas Mercado participando hasta que tuvo que dejar la campaña e irse a Nueva York por sus problemas matrimoniales, que ahorita entraré un poco a ese tema. A su vez, José Vasconcelos, también como figura pública, para también hacer un lado este tema, y que será, como lo he repetido ya, motivo de que este año hablemos mucho de José Vasconcelos, ya fue para entonces amigo de Madero, ya fue para entonces ministro de Instrucción Pública de la Convención de Aguascalientes, ya fue para entonces el rector de la Universidad Nacional que crea el lema "Por mi raza hablará el espíritu", y ya fue, por supuesto, para entonces el primer secretario de Educación Pública de México, que hizo una labor destacadísima y ya mereció que en todo Hispanoamérica le llamen el maestro de América. Y además se lanza a la aventura política, hace su campaña electoral, pierde supuestamente por un fraude y se exilia. Se va del país indignado para denunciar a la dictadura mexicana. Es un personaje importantísimo, objetivamente hablando, de nuestra historia, públicamente hablando. Pero hoy vamos a dejarlos a un lado. Esta parte de su vida, esta faceta pública de ambos, vamos a dejarlas a un lado y vamos a concentrarnos en su vida privada, que es más delicado, pero tengo el aval de ellos mismos, porque tanto Antonieta Rivas Mercado como José Vasconcelos escribieron todo lo referente a su vida privada. Ellos la dieron a conocer, así que nosotros simplemente utilizamos sus propios argumentos, sus propias palabras para platicar de su vida privada, que se volvió pública, porque ellos así lo quisieron.
Para empezar, pues déjenme decirles que Antonieta es la hija del famoso arquitecto más importante del porfiriato, don Antonio Rivas Mercado, el autor precisamente de la columna a la independencia de nuestro ángel, un hombre de fortuna, que además se volvió muy rico por los trabajos importantes que le fueron encomendados durante este tiempo, y un hombre además también que procuró que sus hijas, Antonieta es la segunda, tuviesen la mejor educación e inclusive las llevó a Francia a estudiar. Claro, las llevó a Francia a estudiar porque hay una tragedia muy dolorosa en la propia vida familiar de los Rivas Mercado de la que poco se habla. Y es que la mamá de Antonieta, la esposa de don Antonio Rivas Mercado, abandonó a la familia por seguir a un amante. Las dejó a las dos hijas, dejó al marido y se fue en pos de una aventura. Y jamás volvió. Este es un golpe que le pega a Antonieta siendo muy niña. Esto debe haber sido por ahí de 1904 o 5, cuando Antonieta tenía 4 o 5 años y de pronto se quedó sin mamá. La mamá se fue con otro señor. Así de sencillo. Y jamás volvió a saber de ella. No soy psicólogo, pero esto supongo que debe ser un golpe terrible. Y tampoco soy psicólogo para adivinar por qué. Cuando ella cumple 18 años de edad, habiendo vivido con su papá, con bienes de fortuna, estudiado en Francia, decide casarse con un hombre extranjero. No importa que sea extranjero. A los 18 años son muy chiquitas todavía y en aquel tiempo aún ni siquiera es mayor de edad. En aquel momento la mayoría se alcanza a los 21 años. Y se casa con Albert Blair, con quien tendrá un hijo de nombre Donald. Todos sabemos además también que la esposa de Donald ha escrito aquel libro que es bueno, se lo recomiendo, sobre Antonieta Rivas Mercado, que vale la pena, aunque a mí particularmente me gusta mucho más un libro que también les recomiendo con toda amplitud, el de Antonieta de Fabián Bradou, que publica el Fondo de Cultura Económica, que es de una historiadora profesional. El otro, el de Catherine Blair, que es la esposa de Donald Blair, pues tiene este ribete de que es parte involucrada, es la esposa del hijo de Antonieta. No deja de ser un gran libro, pero no es precisamente muy objetivo. Regreso al tema. Se casa muy joven y desde muy joven va a empezar el conflicto matrimonial con su marido, porque es un marido chapado a la antigua que le impide, que no la deja participar, por ejemplo, como mecenas y promotora de los jóvenes poetas y dramaturgos. Al poco tiempo se van a separar, para no hacer el cuento muy largo, y van a comenzar los conflictos legales por la tutela del hijo, del menor, del niño Donald. Esto sí es bastante grave. Pero al mismo tiempo Antonieta se enamora de otro hombre, de un pintor, en ese momento un artista plástico muy famoso y muy renombrado, que se llama Manuel Rodríguez Lozano. Un muralista famoso que ya había sido esposo de Carmen Mondragón, de la famosa Nahui Olin, pero que además resultó ser, y lo digo con todo respeto, homosexual, y Antonieta se la pasaba rogándole que le hiciera caso y él decidió despreciarla. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, un programa que se me está yendo muy rápido, en el que estamos platicando y recordando los sucesos ocurridos en la Catedral de Notre Dame, allá en París, el día 11 de febrero, pero de 1931, y que corresponden al día en que se quitó la vida Antonieta Rivas Mercado. Es un tema difícil, complejo, pero que sin embargo nos permite hablar de él, la propia liberalidad de los protagonistas de este drama, particularmente la propia Antonieta Rivas Mercado, que dejó consignado en su diario y en sus cartas, inclusive todavía la última que garrapateó al momento de ir a matarse, le dejó una nota escrita a José Vasconcelos. Esto nos permite hablar libremente de este tema, así como también la propia visión del otro protagonista de la tragedia, que es el
naturalmente José Vasconcelos, quien en uno de sus libros de memorias, el cuarto tomo llamado El Proconsulado, narra con lujo de detalle, con pelos y señales, todo lo que sucedió en torno al suicidio de Antonieta Rivas Mercado, cuya existencia estamos platicando ya en su vida privada. Decía yo que tuvo una vida muy tormentosa desde que su mamá las abandonó a ella y a su hermana para irse con otro señor, y al esposo, por supuesto, al momento en que decidió, pues seguramente un arrebato de amor y de independencia, casarse a los 18 años de edad con Albert Blair, con quien empezará de pronto y de inmediato a tener conflictos y reyertas matrimoniales que desembocarán en la separación, en los pleitos por el dinero y naturalmente en los conflictos terribles por la custodia del hijo Donald. También decía yo que en ese ínterin, cuando ella apoyaba y promovía y patrocinaba a poetas y a dramaturgos y a músicos, se enamora de un artista plástico famoso en ese momento, Manuel Rodríguez Lozano, quien ya había estado casado con Nahui Olin, con aquella famosa Carmen Mondragón. Un hombre que decidió no hacerle caso, despreciarla en términos de ella misma, que quedó profundamente herida de amor, porque dice en sus propias cartas, que repito, están publicadas, que Manuel rechazó las ofertas sensuales que le hizo. Esto le provoca una especie de despecho que va a saciar, en el mejor sentido de la palabra, cuando decide apoyar una nueva causa, la causa de la democracia, y se lanza directamente a la campaña política para la presidencia de la República que está llevando a cabo José Vasconcelos. Es el candidato antirreeleccionista del partido antirreeleccionista, el que había postulado tiempo atrás a Madero, en un tiempo en el que las campañas pues requieren de dinero, por supuesto, como siempre, pero en un tiempo en que los candidatos no tienen apoyo oficial, como sucede hoy en día, así que requería también patrocinadores. Y Antonieta se gasta buena parte de su fortuna personal en financiar la campaña política de José Vasconcelos, a quien acompaña en todos sus recorridos y trayectos, y de quien se vuelve, por supuesto, amante. Se separan en plena campaña porque Albert Blair, el marido de Antonieta, la está demandando en Nueva York, les quiere quitar la custodia de su hijo, está también pidiendo pues las cuentas de los bienes del matrimonio, porque Antonieta los ha desperdigado, esto es cierto totalmente, y ella pues tiene que partir a Nueva York para atender estos problemas, mientras Vasconcelos en México se queda. Fracasa la campaña presidencial y también se va al exilio. Pasan 2 años para volverse a encontrar. En estos 2 años Vasconcelos recorre Estados Unidos, Sudamérica, Europa, dando conferencias, cobrando por ellas, de algo tenía que vivir, y decide finalmente instalarse en la ciudad de París, donde quiere fundar una revista que se va a llamar La Antorcha, para denunciar al mundo la tiranía que vive México, como si al mundo le importara, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero Antonieta decide ir a alcanzarlo. Y este viaje es bien importante en términos también de vida privada. Se escapó de Nueva York llevándose a su hijo Donald. Y se va a Francia con la idea, primero, de librarse del marido, con quien está en pleito constante, y segundo, de encontrarse con Vasconcelos, que sabe que va a estar en París. Llega al puerto de Burdeos, y ahí, en casa de una persona amiga, va a dejar a su hijo, y ella se lanza a París a buscar a Vasconcelos. Pero en el ínterin, también repito, durante el viaje, que en aquel tiempo se hace en barco en transatlánticos, Antonieta tiene una aventura amorosa, llamémosla así, en estos términos muy amplios, con uno de los oficiales del barco. No quiero decir ni describir lo que ella misma dice de él en su diario, pero dice cosas tremendamente halagüeñas para el marino, por sus habilidades, ustedes imaginarán
¿De qué manera? Esto es muy importante porque esto va a ser el detonante del drama. Vamos a José Vasconcelos rápidamente. Vasconcelos también tiene una existencia muy singular en su vida privada. Es un chico que se casa muy joven con su esposa, su primera esposa, Serafina Miranda, y se casa por obedecer a su mamá que en su lecho de muerte le encargó, cásate con Serafina. Y se casó con ella, una mujer pobre a la cual toda su vida la ofendió constantemente, con engaños, con mentiras, con adulterios, con la que tiene 2 hijos, pero la que no tuvo reparo en engañar abiertamente, como su primer famosísimo romance extramarital que ocurre en los días de la Revolución, a primeros tiempos de la Revolución, con una mujer que dicen que era muy bella, pero sobre todo la primera promotora también del activismo feminista en México, Elena Arizmendi, que fundó inclusive la Cruz Blanca Neutral para atender a los heridos, una mujer activa, protagonista, que causaba revuelo entre los hombres y que se convierte en amante de Vasconcelos. Más adelante, cuando sea ya famoso, porque dicen que su personalidad era arrolladora y que seducía nada más simplemente de estar cerca de él, de oírlo, de verlo, de leerlo, era un seductor natural. Tuvo muchísimas aventuras de mujeriego y, por supuesto, culminará con la propia Antonieta Rivas Mercado, que ella solita va y casi se le entrega al acompañarlo a la campaña presidencial de 29. Cuando llega a París Vasconcelos, y aquí comienza el drama, como todavía no estaba por ahí Antonieta, pasó varias noches con otra antigua amiga, amante pues, una mujer muy famosa en ese tiempo, Consuelo Suncín, una salvadoreña, que era muy bella, que llevaba ya varios matrimonios, que su especialidad eran los escritores. Y fíjense amigos, era en ese momento la novia prometida con quien se va a casar después, de un escritor famosísimo que va a ganar el premio Nobel y que todos conocemos. Es la novia en ese momento de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Esta mujer, Consuelo Suncín, va a ser su esposa semanas más tarde de lo que estoy platicando. Primero, como ella es una coleccionista de escritores, no tiene reparo en quedarse varias nochecitas con José Vasconcelos. Y se separan cuando ya llega Antonieta y cuando Consuelo se entera que ya va a estar próximo a regresar a París, Antoine de Saint-Exupéry. Y entonces ocurre el encuentro, finalmente. Ahí, a principios de febrero de 1931 en París, entre Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos. Se encuentran, por supuesto, reanudan sus antiguos lazos amorosos y ocurre pues, una auténtica tragedia sentimental porque ambos personajes se descarrilan. Uno, Vasconcelos, por no tener el tacto para tratar a una mujer, y ella, Antonieta, por querer ser demasiado anticipada en un liberalismo feminista. Ya entrados en la plática, ella se le ocurrió confesarle a Vasconcelos su aventura con el oficial del barco transatlántico. Se lo platicó. Y así lo dice ella misma en su diario y el propio Vasconcelos en sus memorias. Y ella, en un tono de feminismo muy contemporáneo, le dijo, bueno, no te preocupes, esto no tiene por qué afectarte porque la traición de la carne no tiene nada que ver con la identidad de las almas como tú y yo. Las traiciones de la carne son cosa pasable. Ella quiso proponerle a Vasconcelos una especie de amor libre, que no se preocupara por los deslices que ella podía tener, y Vasconcelos se desquitó platicándole a su vez los encuentros que tuvo días antes con Consuelo Suncín, con la prometida de Antoine de Exupéry. Y Antonieta, a la cual le pagaron con la misma moneda, no supo reaccionar. Ella estaba pidiendo libertad,
amorosa y de pensamiento, y a la hora que Vasconcelos le dice que él hizo lo mismo que ella, le entró un furibundo ataque de celos. No pudo darle a Vasconcelos lo que ella le estaba exigiendo a él. No, no son celos, no te pongas celoso. Esto es traición de la carne. Y a la hora que lo supo de él, se puso terriblemente celosa, lo cual va a ser quizás el detonante de su suicidio. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana. Lástima, se me fue rapidísimo el tiempo en un tema que es apasionante, francamente, del cual habría mucho más que decir. Pero bueno, estamos limitados a este espacio radiofónico nada más, y por eso tengo que concretar y cerrar esta historia. Una historia dramática, ¿eh? El suicidio de Antonieta Rivas Mercado allá en la Catedral de Notre Dame en París, ocurrido el día 11 de febrero, pero de 1931. Decía yo hace un momento que para mí, y eso es mi interpretación personal, a partir de los propios testimonios rendidos por los protagonistas de este drama, la Antonieta misma, la Antonieta, válgame Dios, la propia Antonieta escribió en su diario y en sus cartas que le platicó a José Vasconcelos su aventura con el marino, el oficial marinero del transatlántico en el que llegó a Europa, y que le dijo: no te preocupes, la traición de la carne no tiene que importarte, que no te cause celos. Esto dijo ella, lo contó ella misma. Y Vasconcelos, con poco tacto y en actitud machista de desquite, le platicó entonces su aventura con Consuelo Sunsin los días anteriores, con la novia prometida de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y esto descontroló, descarriló a Antonieta Rivas Mercado, que no supo cómo reaccionar. Ella le estaba exigiendo a él amor libre y que no se fijara en las infidelidades. Y a la hora que Vasconcelos se la devuelve, ella, que estaba pidiendo esta liberación, llamémoslo así, de carácter carnal, como ella misma lo llama, no pudo soportarlo, y le entró un ataque de celos fulminante. Discutieron muy fuerte, y tanto Vasconcelos en el proconsulado como Antonieta en su diario y en sus cartas dan cuenta de la terrible discusión que sostuvieron, no a gritos, pero sí con conceptos muy profundos. Ella le preguntó: oye, ¿y te importa Consuelo Sunsin? Y Vasconcelos dijo: no, vieras que no. La verdad, me sentí usado por ella. Esta es una mujer que colecciona escritores. Mira, se va a casar con un escritor famosillo ahora en Europa que se llama Antoine de Saint-Exupéry. No, pues fue una cosa pasajera. Así como tú con el marinero, fue para pasar el rato. Y ella estaba en un verdadero frenesí de celos. Y entonces ella le pregunta: oye, José, ¿me necesitas? Y Vasconcelos, con sangre fría, con verdadero así, pues dándose el lujo de ponerla en su lugar según él, con muy poca caridad y cortesía le dijo: ¿necesitarte, Antonieta? Nadie necesita de nadie. Nosotros solo necesitamos de Dios. Y pues la puso más frenética. Y ella le dijo: no, es que yo me quiero quedar a vivir aquí en París. Y Vasconcelos, con mucha frialdad, le dijo: ¿quedarte aquí? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Tienes problemas con tu marido? ¿Problemas por lo de tu hijo que tienes que rescatar? ¿Ya no tienes dinero? ¿De qué vas a vivir? Y entonces ella le dice: es que voy a hacer una carga para ti entonces. Y él dice: no, mira, en el exilio nadie es una carga para nadie. Yo tengo un poquito de dinero ahorrado, te voy a comprar el boleto para que regreses a México con tu hijo. Vamos mañana a la oficina del transatlántico a comprarlo. Tienes que ir al consulado mexicano para que te sellen tu visa y tu pasaporte. Yo no puedo ir porque ahí pues, son los representantes de la dictadura mexicana, pero te regresas a México. Y ella aparentemente quedó convencida, pero se fijó que en el equipaje de Vasconcelos, que por supuesto estaban conviviendo, ustedes imagínense, había una pequeña pistola.
la pistola personal de Vasconcelos. En aquel tiempo recuerden que era muy usual que los hombres trajeran sus propias armas para defenderse en un tiempo que dicen que era tan violento en aquel tiempo, ¿eh? Hoy no, seguramente. Pero los hombres sí traían pistolas. Vasconcelos tenía la suya guardada en una maleta y Antonieta se fijó muy bien porque ella misma en su última carta va a decir que tomó de la maleta la pistola de Vasconcelos. Se mató con la pistola de Vasconcelos. Al día siguiente, pues, después de pasar esa noche, deciden hacer justamente lo que habían acordado. Ir primero al banco a sacar dinero, después ir a la oficina de los transatlánticos a comprar el boleto, y luego, en París, frente a la iglesia de la Madeleine, se separaron para quedarse de ver en la tarde para visitar el Museo del Louvre. Ella iría a la Embajada de México, donde estaban también las oficinas del consulado, donde se entrevistó con el cónsul Arturo Pani días antes para hacer los trámites para el visado. Él se iría a buscar un lugar para instalar la oficina de la revista que pensaba fundar en París. Quedaron de verse para comer, pero ella ya nunca llegó. Hoy sabemos que Antonieta, según lo narra ella misma, decidió regresar al hotel en donde estaban viviendo, que estaba en la Plaza de la Sorbona, en el barrio latino, que llegó, subió a la habitación en lo que compartían, extrajo la pistola de Vasconcelos, escribió una nota: en este momento voy a matarme, y no me olvides. Salió de ahí y se fue caminando por lo que hoy se llama el Boulevard Saint-Michel, unas 4 o 5 cuadras hasta llegar a la orilla del río Sena. Después, en el río Sena dio la vuelta a la derecha, bordeando por la ribera, por el quay, es decir, por el pequeño malecón que rodea el río. Llegó hasta el puente que cruza exactamente frente a la Catedral de Notre Dame, y en su diario ya había notado, la víspera, que quería darse el tiro, quería matarse, precisamente frente al Cristo que está en el altar mayor de la catedral. Es decir, ella misma nos narró exactamente lo que pasaba por su mente. No es invento porque ella misma lo platicó, lo escribió. Tuvo tiempo, la víspera, no sé hasta qué horas habrá dormido, de escribir en su diario todas sus ideas e inclusive de escribir una carta que llevaba en su bolsa para el cónsul de México Arturo Pani, para que supiera que las razones por las cuales se quitaba la vida eran muy personales, según ella, que no se culpara a nadie y que a él le encargaba a su hijo. Imagínense nada más, le dio tiempo de todo eso, de prepararlo todo, es decir, es una decisión pensada desde días atrás. Quizás explotó, quizás detonó por este encuentro con Vasconcelos que derivó en un ataque furibundo de celos de parte de ella, pero no es de descartar que ya tuviese desde tiempo atrás problemas tales que la estaban obligando a pensar constantemente en quitarse la vida. Cuando ingresa a la Catedral de Notre Dame, busca lugar, se sienta en la primera fila, como lo dije al principio del programa, extrae la pistola de su bolso, la apunta a su corazón y se da un disparo. Déjenme decirles algo trágico, quizás lo peor de todo. Si el fin de ella al matarse fue que Vasconcelos no lo olvidara, fracasó. Es increíble, el propio Vasconcelos cuenta cómo 2 días después de haberla sepultado, se fue a pasar otras noches en lo que llegaba Antoine de Saint-Exupéry, nuevamente con Consuelo Sunsin. O sea que no le importó mucho. Y lo peor de todo, a Antonieta se les olvidó a muchísimas personas a grado tal de que sus restos mortales, después de los 7 años que todos los panteones del mundo son para que se renueven las sepulturas y se pague la perpetuidad, nadie cubrió el gasto de la tumba de Antonieta. Fue exhumada y sus restos fueron arrojados a la fosa común allá en el cementerio de Taisse en París. Esta es una historia trágica, una historia de estas mexicanas de vida privada, pero que al día de hoy todavía estremece, y contamos afortunadamente, repito, con los testimonios de los 2 protagonistas, Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos. Amigas y amigos, nos escuchamos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pásenla
Muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.